Hola colegas, ¿qué tal? Percy Montaño por acá. Les voy a hacer este pequeño video introductorio de lo que es la neurología funcional, ya que hay muchas dudas, muchos colegas que me escriben y me dicen de qué se trata esto, qué es esto de la neurología funcional. Eh, yo les digo, es un abordaje distinto a la patología musculoesquelética. Ya, pero ¿qué diferencia hay entre lo que hacemos nosotros? Nosotros los quiroprácticos estimulamos el sistema nervioso. Eh, ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Entonces, voy a hacer una pequeña presentación de ojalá 15 minutos para explicar al respecto. Bien, lo primero yo creo, para entender un poquito más esto de la neurología funcional, es ver en qué se parece o en qué no se parece a lo que hacemos actualmente. Lo primero es entender. La primera diferencia fundamental es que en neurología funcional el tejido, estamos claros que no es la causa del trastorno del paciente y por lo tanto nuestro enfoque no va hacia el tejido. El tratamiento no se hace hacia el tejido. No nos enfocamos en tratar al tendón, en tratar una inflamación del tendón, una tendinopatía, no nos enfocamos en el desgarro. En realidad, porque hay toneladas de evidencia que muestra que el tejido no es el causante del dolor. Sabemos que el dolor lo produce en gran medida el sistema nervioso, en base, en base a múltiples aferencias, múltiples informaciones, múltiples condiciones, incluso experiencias previas que tiene. Pero el tejido, la verdad, que solamente envía información y es una parte menor en realidad en la condición clínica del paciente. Entonces, lo primero, que a diferencia de otros tratamientos, no nos enfocamos en el tejido. En cualquier terapia que trata el tejido, incluso ajustes en articulaciones de hombro, articulaciones de las cervicales, no son relevantes en este abordaje terapéutico. ¿Ya? Lo segundo, la educación en neurociencia del dolor del paciente es fundamental, es clave, es muy importante en este enfoque basado en neurociencia y neurología funcional. Sin embargo, la forma de educar al paciente es distinta. No hacemos charlas de 30 minutos o más a veces educando al paciente en cuanto a las vías del dolor, en explicar un poco neurología propiamente tal, sino que damos información adecuada, pero fundamentalmente le damos experiencias, experiencias que hagan más concreto lo que le estamos diciendo, que haga coherente lo que le decimos con la experiencia de síntoma o de dolor que está sintiendo. ¿Ya? Y porque por medio de experiencia aprende el cerebro. ¿Ya? Entonces hacemos neurociencia educación en neurociencia, pero de otra forma. ¿Ya? El ejercicio terapéutico también es muy importante, es clave en realidad en la recuperación del paciente, mejora la expectativa, la cual ayuda a disminuir el catastrofismo también y la kinesiofobia. Eh, y sabemos que estimula a nuestro sistema nervioso de manera amplia, a ambos hemisferios cerebrales, el cerebelo, varias funciones aumentan. Pero ¿qué pasa si el sistema nervioso que recibe todos esos inputs está en disfunción? Si sus redes neuronales están alteradas, si ciertas áreas específicas del sistema nervioso están en una hipofunción, o en una hiperfunción y necesitamos normalizarla. La neurología funcional se basa en eso, en realidad, en evaluar, buscar áreas específicas de nuestro sistema nervioso e influir en ellas con ciertas técnicas. ¿Ya? Ahora, como decía yo recién, es el sistema nervioso el que es muy probable que esté en disfunción y los estímulos entonces no van a ser suficientes, sino que debemos intervenir directamente en el sistema nervioso. La neurología funcional entonces es una modalidad de abordaje terapéutico que usa las relaciones embriológicas, fisiológicas, anatómicas y funcionales para diagnosticar vías o sistemas neuronales que pueden estar alterados. Y utiliza estas mismas relaciones anatómicas, embriológicas y funcionales
para generar cambios en el sistema nervioso que impacten positivamente en la condición clínica del paciente, musculoesquelética o alteración de otras funciones. Es un tratamiento dirigido a estimular procesos naturales de neuroplasticidad, que implican cambios en la reorganización de redes funcionales para, a través de experiencias terapéuticas, generar una rehabilitación funcional de nuestro sistema nervioso. ¿Ya? No se enfoca en patologías, sino que en trastornos y desórdenes funcionales del sistema nervioso. A grosso modo, un quiropráctico que está basado en neurociencia y neurología funcional entiende que toda la condición clínica del paciente es debido a un trastorno funcional del sistema nervioso. Y bajo esa mirada, los objetivos clínicos van a ser primero detectar la vía o área neurológica disfuncional y aplicar estrategias terapéuticas que permiten normalizar la función de esa área o de esa vía del sistema nervioso, lo que va a restaurar la función clínica, la condición clínica del paciente. Entonces el enfoque va directamente a evaluar el sistema nervioso y a tratar al sistema nervioso. ¿Ya? Pero yéndonos más, haciéndolo más concreto, ¿qué pasa cuando me llega un paciente con dolor de hombro? Con el diagnóstico que sea, una tendinopatía, una tendinosis crónica del supraespinoso, manguito rotador, un desgarro parcial o cualquier trastorno doloroso de la estructura. Bien, lo primero que hacemos nosotros es pensar en qué parte del sistema nervioso está el problema, qué parte del sistema nervioso está involucrada principalmente en los síntomas del paciente. Porque en realidad debemos entender eso, que la condición clínica del paciente es debida a un desorden funcional del sistema nervioso. Entonces, estará implicada principalmente la corteza cerebral, estará implicada el cerebelo o los ganglios basales, será el mesencéfalo el que está más disfuncional en este paciente, la formación reticular puntomedular, será la médula espinal, el sistema nervioso periférico, o los efectores o el receptor será el que causa principalmente el desorden neurológico del paciente. Aquí el tejido se ve como una estructura neurológica que envía información alterada o que está generando un trastorno motriz, pero no pensando en que el tejido tiene una inflamación, tiene un problema que está mal ajustado y que necesite intervenirse de esa medida, sino que es un efector. ¿Ya? La verdad que pese a que nosotros intentamos identificar un área neurológica específica en disfunción, todas las áreas neurológicas están involucradas. Existe en neurología funcional el concepto de Longitudinal Level of Lesion, LLL, que significa en realidad que aunque exista un área principal que está con disfunción en el paciente, inevitablemente va a afectar a otra área. Va a afectar al cerebelo, va a afectar a la corteza, va a afectar a la médula espinal. Porque ningún área específica de nuestro sistema nervioso cumple por sí sola una función determinada, siempre se complementan y entre todas, entre varias de ellas, generan una función específica. Bien, entonces el objetivo es evaluar y detengamos en una de ellas, por ejemplo, en el mesencéfalo. ¿Qué relevancia tiene el mesencéfalo en la sintomatología clínica del paciente? Para entenderlo bien tenemos que volver a repasar un poquito anatomía, un poco fisiología, un poco de entender la función del mesencéfalo. Recordando un poco anatomía, sabemos que el mesencéfalo es la parte más superior del troncoencéfalo, es la parte que está arriba del puente, que por anterior vemos acá los pedúnculos cerebrales. En una vista lateral, esta parte más superior es la del mesencéfalo y esta parte gruesa son de nuevo los pedúnculos cerebrales. Este es el acueducto mesencefálico. Bien, y por posterior aquí se ven los tubérculos cuadrigémenos. Ahora, si hacemos un corte horizontal, vamos a ver esta estructura, la cual
Se divide principalmente en dos partes. Una parte más superior, más posterior y superior, que se le llama el tectum, donde están los tubérculos cuadrigéminos, colículos, que sabemos que hay colículo superior y colículo inferior con funciones distintas. Y una parte más inferior llamada el tegmentum. En esta otra imagen es un dibujo, está en la parte más anterior, aquí están los pedúnculos cerebrales, aquí está el acueducto mesencefálico que mostramos en la otra imagen. En el tegmentum encontramos el núcleo rojo, el cual es un área principalmente encargada del sistema motor extrapiramidal y la coordinación de movimientos. Encontramos la sustancia negra, la cual también tiene grandes funciones motrices extrapiramidales y se asocia al tono muscular. También encontramos el núcleo oculomotor, motor ocular común. En esta parte están los colículos superiores y esta área que rodea el acueducto mesencefálico es la famosa sustancia gris periacueductal, la cual es una de las principales regiones suprasegmentarias de modulación del dolor, por lo cual es sumamente relevante, es una de las áreas más involucradas en liberación de endorfina y genera analgesia en el paciente, muy poderosa. Ahora, si nos damos cuenta, esta área del mesencéfalo tiene el núcleo rojo, sustancia negra y sustancia gris periaductal. En esta sola región se controla el movimiento de la vía extrapiramidal, se controla el tono muscular y más encima tiene un control importante en el dolor del paciente. ¿No será que la condición clínica del paciente, la alteración de movimiento, la incoordinación, el tono alterado y el dolor se deba a que hay una disfunción del mesencéfalo? ¿Cómo podríamos evaluar el mesencéfalo? Debemos de nuevo volver para recapitular un poco de anatomía y fisiología. El mesencéfalo es muy importante en algunos movimientos oculares. Hay varias áreas de nuestro sistema nervioso encargadas de los movimientos, pero hay algunos movimientos específicos de nuestro sistema oculomotor que se asume que principalmente participa el mesencéfalo. Y bajo esta mirada, el mesencéfalo se evalúa de 4 formas. Existen 4 test muy específicos, muy simples, que enseño en el curso de neurología funcional para evaluar el mesencéfalo. Y si cualquiera de ellos sale positivo, sabemos que tenemos que intervenir con algunas técnicas muy simples el mesencéfalo. Les doy solamente un detalle. Bien, una de las evaluaciones más simples que hacer es hacer un seguimiento ocular lento en la verticalidad. Le pedimos al paciente que sea capaz de seguir un objeto, que puede ser un lápiz, en los movimientos verticales de subida y bajada, aunque principalmente subida donde vamos a encontrar las principales alteraciones. Se puede hacer siguiendo la punta de un lápiz, haciendo una H, y en la parte de arriba voy a encontrar dificultad, alteración, o a veces el paciente le molesta los ojos o siente mareo cuando hace el movimiento superior de los ojos, siguiendo un objeto o el pulgar del terapeuta. Si es que tenemos esos síntomas, es un claro indicador de que el mesencéfalo está en disfunción. Y si está en disfunción esa parte, podemos de antemano entender que hay una alteración de coordinación de movimiento, alteración de tono y la capacidad analgésica intrínseca de nuestro paciente, de nuestro sistema nervioso, está alterada. Y por lo tanto debemos potenciar esa área mesencefálica. Bien, y existen algunos ejercicios muy simples que nos pueden ayudar a potenciar el mesencéfalo. Al hacerlo, los cambios clínicos del paciente son impresionantes, impresionantes. ¿Ya? De eso se trata entonces el enfoque basado en neurociencia y neurología funcional. Bien, en tratar de identificar qué parte del sistema nervioso, qué vía, qué área del sistema nervioso está involucrada en la condición clínica del paciente.
intervenirla y ver los cambios clínicos que se producen. ¿Ya? Es una nueva forma, un abordaje muy interesante que los quiroprácticos fundamentalmente han desarrollado en Estados Unidos y realmente nos permiten hacer lo que decimos, trabajar el sistema nervioso, a diferencia de cualquier profesional. Así que los dejo invitados. Este es mi nombre, Percy Montaño, ahí está mi correo electrónico si quieren saber un poco más, eh, la fecha de los próximos cursos que pretendo dictar en Chile. Y por lo pronto, en Mendoza, el 17 y 18 de septiembre, voy a dictar el curso de abordaje de hombro doloroso basado en neurociencia y neurología funcional. Y luego en México, el 1 y 2 de octubre de este año. Es una gran oportunidad, no se lo pierdan porque les entrego toda la información, todo detallado, ordenado, para que al día siguiente puedan intervenir a sus pacientes con neurología funcional. Un gusto hablar con ustedes, mucho gusto, nos vemos. Chao, chao.